El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y coordinamos junto con la profesora Carolina Bautista Ananqué. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia. Agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de esas emisoras comunitarias y universitarias con las que llegamos a diferentes audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a quienes nos escuchan en formato podcast en diversas plataformas. Este espacio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Juan Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en Control Master y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Hoy hablaremos sobre violencia política y su impacto en los procesos electorales, esto como una forma de expresión democrática. La violencia, desde una definición clásica, si se quiere pensar, se podría entender como un uso intencional de la fuerza física o simbólica para causar daño a otros. Sin embargo, pues han existido diferentes teorías y se ha ido ampliando la conceptualización, la definición, los diferentes marcos interpretativos. Desde la teoría política clásica de Max Weber, se definió, al Estado como aquella comunidad humana que reclama el monopolio legítimo de la violencia física dentro de un territorio. Y aquí la violencia no solo es un acto individual, sino un recurso institucionalizado cuya legitimidad y legalidad dependen de un orden jurídico. Y de esta forma pues se fue diversificando las diferentes concepciones, prácticas y formas de entender, las formas de identificar las violencias estructurales propuestas por Johann Galtung, las violencias simbólicas de Pierre Bourdieu, y de esta forma pues también se pensó en la violencia política como una manifestación de tantas que vale la pena pensar y reflexionar, y que en este capítulo vamos a analizar dentro de un contexto colombiano. Hoy en cabina nos acompaña Andrés Hernández y Juan Parra, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. Hola Andrés, ¿cómo te encuentras? Te invito a extender un saludo a nuestra audiencia. Un saludo cordialmente a todos los que nos están escuchando. Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí como estudiante de licenciatura de Ciencias Sociales aportando acá. Gracias Andrés por ese saludo. ¿Qué tal Juan? Una vez más acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola profe, hola a toda nuestra audiencia. Es un placer para mí volver a estos micrófonos de la Pedagógica Radio. Y bueno, siento que el tema que nos convoca hoy es una verdadera deuda que tenemos con nosotros mismos. Porque para entender la Colombia del presente y que nos pasa cada vez, vamos por diferentes urnas, y hay que mirar de frente cómo la violencia ha intentado moldear nuestra democracia a lo largo de los años. Y esto es un tema que, a propósito de nuestra coyuntura política, pues va a tener mucha vigencia y que nos debemos de pensar de manera profunda en términos históricos, sociológicos, pero también desde lo cotidiano. Y como siempre en Ananqué la música también nos acompaña, porque son otros lenguajes que nos permiten entender nuestros temas. Y hoy a nuestra audiencia le vamos a invitar a escuchar una canción que se llama ¿Dónde empieza?, de Portavoz, con la colaboración de Subverso, en una crítica contundente y profunda a la violencia estructural y sistémica que permea la sociedad. Desde el inicio, los artistas rechazan esa noción que la violencia es un fenómeno nuevo o aislado, subrayando que es una constante histórica y una característica inherente del sistema socioeconómico actual. Portavoz denuncia que el modelo económico y social en el que vivimos es más violento que cualquier protesta o manifestación, y destaca la indignidad de los salarios mínimos, la represión estatal contra quienes se oponen al sistema. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Historia Central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio. Hoy en Historia Central profundizaremos un poco más alrededor de lo que es la violencia política y sus impactos electorales. De acuerdo a Jorge Andrés
Cancimance, la violencia política en Colombia podría entenderse como aquellos hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad, la libertad personal, que son producidos por abusos de autoridad de agentes del Estado, que son originados en motivaciones políticas, derivados de la discriminación hacia personas socialmente marginadas o causados por el conflicto interno armado, ¿no? Es una definición de pronto que podría extenderse a otros ámbitos, otros actores. Sin embargo, podría entenderse también como un punto de partida, ¿no? Esto ha provocado innumerables daños, pérdidas no solo a proyectos de vida de hombres, mujeres que habitan los territorios del país, sino pues en el conjunto de la sociedad. En ese sentido, pues la violencia política en el país se ha manifestado a lo largo de la historia del siglo XX en diferentes momentos, o también se podría llegar a pensar de violencia política a lo largo de la vida independientes del siglo XIX como nación, obvio matizando pues los diferentes momentos en los cuales se ha manifestado, y en esa medida pues se han venido ostentando distintas formas de violencia política que se han ido atomizando en diferentes momentos históricos. Bueno, pues para nuestros invitados me gustaría extenderles una pregunta. Inicialmente es, ¿ustedes cómo entienden la violencia política y cómo lo podríamos matizar de pronto a partir de algunos autores o bueno, ¿qué conceptualización podríamos tener alrededor de eso? No sé, Juan, ¿qué nos podrías comentar? Digamos que para empezar, cuando yo pienso en violencia política, pienso en el uso de la fuerza o la intimidación con el objetivo de influir, mantener o disputar el poder. No se trata solamente, digamos, de enfrentamientos armados, sino que cualquier acción de límite de la participación democrática que elimine al adversario político. Y digamos que en el caso colombiano la violencia política ha estado profundamente ligada a nuestra historia. No solo se ha manifestado en asesinatos o en confrontaciones armadas, sino también en la persecución de líderes sociales. La exclusión de movimientos políticos y también la estigmatización de ciertas ideas. Digamos que hace poco también yo leía un libro que se llama En el tiempo de la vara y la salamandra. Es un libro de la historia de Vladimir Carrillo, de Gilberto Santa Rosa también, donde es un líder sindicalista del abuso que fue secuestrado y también violentado bastante por las ACC. Entonces, digamos que siempre está como esta violencia política que de pronto la ciudad o la gente no piense de manera diferente, sino que se mantengan unas ideas conservadoras. Digamos que ya viéndolo desde la academia hay claves autores, digamos que la profesora María Teresa Uribe hablaba un poco sobre las soberanías en vilo, que es esta idea de que en muchas regiones el Estado no manda solo, sino que convive con grupos armados que imponen sus propias reglas a punta de fusil. También es fundamental que encontré Francisco Gutiérrez, que dice que Colombia es una anomalía, que parecemos demasiado democráticos porque nunca dejamos de hacer elecciones, pero al mismo tiempo somos demasiado represivos por la cantidad de líderes asesinados. Y también hay otra autora que se llama Leanne Ané, que nos explica que nosotros hemos vivido, y ella plantea como democratizaciones violentas, donde cada vez que el sistema intenta abrirse a nuevas voces, la respuesta de algunos sectores es la violencia para cerrar estos espacios. Entonces, claro, pues la violencia política es un fenómeno estructural que afecta a la democracia, los derechos humanos y la posibilidad de participación real de todos los ciudadanos. Claro, Juan, y en esa medida, pues uno piensa que muchas veces la violencia política solo se manifiesta en un orden institucional, ¿no? En función también de que implica pensarse que es lo político, ¿no? O sea, lo político también está vinculado a partir de la participación activa de la ciudadanía en función de cómo se articula espacios de participación ciudadana, ¿no? Que están vinculados con la construcción política frente también a un ejercicio de institucional de lo que es el Estado-Nación, ¿no? Y que muchas veces se invisibilizan prácticas violentas que hay a ciertos sujetos, actores colectivos, en este caso que Juan comentaba, líder sindical, ¿no? Que también, digamos, tiene un carácter político en función de digamos, amenazar, generar miedo, hacer un ejercicio de poder frente a una estructura social que es un sindicato, pero a partir de la individualización de los líderes sindicales, en donde eso se atomiza en cierta medida y lo que hace es generar unas prácticas de miedo al interior que digamos, impiden la participación activa, ¿no? Porque es el miedo de decir, bueno, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con nuestro compañero, ¿no? Uh-huh. Y en cierta medida limita lo que es este tipo de práctica política dentro de los movimientos sociales. Bueno, y Andrés, no sé qué nos podrías comentar al respecto para profundizar un poco más lo que nos menciona Juan.
Claro, sí, más que todo quería como pues simplificarlo de forma literaria, no sé cómo decirlo, pero el momento en el que el diálogo se rinde y el miedo toma el control literalmente pues es total violencia del miedo y el control a punto pues del miedo. Todo este tiempo la política es y ha sido la herramienta para gestionar nuestras diferencias sin matarnos. La violencia ocurre cuando alguien, un grupo, un estado, un individuo decide pues que sus ideas son más valiosas que las demás y pues ya viene antemano pues cualquier efecto que es la violencia política y afecta a todos, no solamente a la víctima en sí, sino genera un efecto en onda que genera pues para toda la sociedad un tema de violencia pero sobre el miedo, sobre el control y eso pues destruye la confianza, silencia los talentos a emerger en estos temas electorales o políticos y pues normalizan el caos. Ya es como casi normal que esto suceda en nuestro país y no lo tomamos mucho en cuenta. Casi no se divulga ni se habla mucho del tema. Y yo por eso tengo una pregunta. Es siempre que yo tengo esta pregunta y es que me he reflexionado. En cada país, en todos los países, supongo yo, se construye por medio de bandos que se odian, por medio de bandos que siempre están en conflicto, en desacuerdo, a punto pues de cualquier toma de control con punta de violencia. ¿Siempre ha sido así o han sido bandos que se han escuchado, bandos de otro tipo, o siempre han sido conflictivos? Esta pregunta que nos extiende Juan Andrés, es interesante pues para dialogarla junto con Juan, porque también nos lleva a pensarnos lo político, ¿no? Era lo mismo que decía ahorita Andrés respecto a, bueno, la forma en la cual construimos mediaciones políticas entre diferentes sujetos que tienen posiciones ideológicas y políticas diferentes. Digamos, el acto político termina siendo la forma de minimizar esas diferencias a partir de mecanismos institucionales, en este caso pues las urnas, ¿no? En donde cada uno pues opera como diferentes estrategias o herramientas para conquistar estos escenarios de participación electoral, ¿no? Que es de pronto esta idea reducida de democracia, ¿no? Pero que siempre está en medio de la contradicción, ¿no? Porque en últimas, cuando vemos los procesos de construcción de estados-nación, ¿no? Van a surgir como diferentes grupos con diferentes propuestas políticas respecto a lo que tendría que ser la vida republicana de las nacientes naciones, y a partir de ahí pues va a haber una profundización de las contradicciones de este tipo de grupos, ¿no? Que van a luchar por el acceso al poder a partir de los mecanismos institucionales, pero una particularidad que yo creo que tiene Colombia es el marcado conflicto social, político, armado, económico, ¿no? Que ha sido transversal al siglo XX, bueno, y XIX también a partir de todas las guerras civiles, y eso pues ha generado pues como ciertas fisuras dentro de las estructuras sociales donde se ha empezado a filtrar un poco ese tipo de dificultades para establecer procesos de diálogo que lleven a solucionar a través de o dirimir este tipo de contradicciones frente a escenarios de políticos como tal y no el uso de la violencia, ¿no? Y eso pues lo hemos marcado pues en el 19, en el 20 y pues con digamos lo que va a ser de 1920 en adelante se va a profundizar aún más esta dificultad de que algunos sectores sociales como trabajadores, obreros, mujeres, campesinos, estudiantes pues tengan una representación, y pareciera que de pronto en otros contextos también está, digamos, evidenciado esta dificultad de llegar a consensos, pero en Colombia se ve mucho más marcada. Pero lo que decía Juan, pareciera que somos una democracia súper funcional. ¿O Juan, qué piensa al respecto? Sí, un poco llevando la línea que comentó el profesor. Digamos que yo lo pensaba también en el caso colombiano, como bueno, siempre está ese dualismo entre izquierda y derecha y que está en el medio todo el conflicto armado, ¿sí? Pero también en Latinoamérica, digamos que el caso de Venezuela, el caso de Argentina, pues siempre está ese dualismo de la derecha, la izquierda, y que pensándolo un poco en caso colombiano nuevamente, están vinculados y un poco lo que había dicho al inicio, están los grupos paramilitares y también el Estado hace parte de esta violencia también política. Exacto, entonces ahí han emergido como diferentes actores armados, pero también actores que se han convertido en actores políticos y que han tenido un peso social importante dentro de la construcción política del país, sobre todo en un orden democrático, porque si pensamos por lo menos lo que es la falta de institucionalidad del Estado en términos del territorio, esos vacíos
que se ha generado en un orden legal y legítimo, pues han empezado a ser cubiertos por otro tipo de grupos, ¿no? Paramilitares, guerrillas, disidencias, bandas emergentes criminales, BACRIM, bueno, ¿no? El mismo narcotráfico, lo que ha hecho que tengan un ejercicio de poder territorial, económico, social en ciertos espacios que llevan también a control político de los mismos espacios que por ausencia del Estado pues no ha tenido la posibilidad de recuperar, ¿no? Y que pues, la recuperación no se da de 2 a 3 años, ¿no? Porque es un proceso estructural como tal, ¿no? Y eso nos lleva pues a pensar en otra, digamos, pregunta, y es, digamos, cómo se relaciona esa violencia política con las elecciones, con lo electoral. ¿Ustedes cómo que creen que se establezca ese punto de conexión? Bueno, Carlos, es que te comento, pues yo creo que no, es lamentable, una de las más estrechas y tóxicas que yo creo que existen, esa relación entre la política y es ese motor, ese es el motor de la sociedad. Las elecciones son el momento en que ese motor revoluciona al máximo. Eso genera pues que la violencia no ocurre solo en el día de la votación, sino que es un proceso que suele seguir, es un ritmo. Ya podemos comentar como la fase preelectoral, que es como cuando empiezan como a silenciar las voces el día de la elección. Ahí está como el obstáculo, que es bajar la participación máxima de las personas que vayan a votar. También está la fase post, que es la electoral. Esto es el desquite, ya cuando normalmente ya están relacionados con completamente, totalmente actos violentos sobre estos procesos. Eso sí, me he tenido como mucho el tema de la relación, que es muy tóxica y muy... Ok, Andrés, interesante pensar eso como no un solo momento de la violencia a partir de las elecciones, sino que se construye de manera anticipada y posterior a, ¿no? O sea, no es como que el hecho de que la violencia se ejerza en el momento de la elección como tal, sino desde antes. Desde antes. Se ha venido construyendo todo, digamos, mecanismos de coacción, de limitación del ejercicio político, ¿no? Y que se ven manifiestos en las formas en las cuales se accede a presentar una campaña política, la misma construcción de la publicidad en el entorno electoral, ¿no? El hecho de que hay espacios en donde no se puede poner una valla de cierto partido político porque hace parte del control de un grupo armado, ¿no? Entonces también, digamos, la publicidad y las formas en las cuales se construye la política están inmersas en esas dinámicas que excede lo político y pasa también a un orden territorial, ¿no? No sé, Juan, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Sí, llevando un poco la línea de los dos, digamos que esta relación se intensifica según el calendario electoral. Entonces yo estaba buscando como datos, información, y digamos que en la modelos pues dice como que los niveles de agresión son casi 3 veces más altos en los 4 meses previos a una elección que en periodos normales. Entonces es ahí donde, digamos, los actores armados usan la violencia para alterar la competencia, donde hay disputa, desplazan votantes o asesinan candidatos. Pero donde ya tienen el control, buscan, digamos, tutelar o cooptar a los elegidos, pues para asegurar que la gestión pública sirva a sus intereses económicos y también de guerra. Y algo que analizaba Mauricio Ortegón sobre el comportamiento del ciudadano, él explica que la violencia tiene un doble efecto. Por un lado está como el miedo que inhibe el voto y genera como pues para protegerse así uno de la vida, como no voy a votar, pues porque de pronto me pueden matar. Sí, pero por otro lado también surge como ese voto de poder o ese de castigo, donde personas que son víctimas, digamos, de un grupo armado salen a votar con más fuerza, con la intención de como no queremos más esto, queremos un cambio. Entonces, es decir que, digamos, en Colombia la democracia se usa a veces como una forma también de resistencia civil para castigar la barbarie desde las urnas. Sí, eso es importante porque no solo es la violencia política contra, sino los mecanismos de resistencia que encuentran las comunidades frente a esa violencia política. Es decir, hay una construcción ahí dialéctica, un tanto conflictiva, ¿no? Pero que de todas formas también obedece a los procesos de resiliencia, de activismo social, de luchar por la vida, ¿no? Porque en última se termina siendo eso uno de los escenarios en los cuales se ven inmersos muchos actores colectivos en Colombia frente a la violencia política. Dentro del informe de la Comisión
el informe final de la Comisión de la Verdad, establecían algunos elementos que me gustaría compartir, y es como un patrón general de violencia contra actores centrales dentro del proceso democrático en Colombia entre 1958 y 2018, que empieza a mostrar unas modalidades específicas de violencia, ¿no? Una es los asesinatos selectivos que ya nos comentaba Juan, ¿no? Que pues son, digamos, bastantes en este proceso, ¿no? Con más de 10.006 víctimas que corresponden como al 77.88% del total de las víctimas identificadas dentro de estos procesos de asesinato selectivo que están vinculadas con prácticas políticas. Y dentro del Observatorio de Memoria y Conflicto de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, esa investigación definieron como 6 grandes grupos que son vulnerables frente a la defensa de sus principios, instituciones, reglas y demás, ¿no? Que pues son líderes sociales y comunitarios, militantes y líderes y dirigentes políticos, funcionarios públicos por elección, designación, candidatos a cargos de elección pública, periodistas y autoridades tradicionales de pues diferentes comunidades indígenas, afro. Y todo esto pues se le ha denominado como actores institucionales y no institucionales dentro del proceso democrático que han sido, digamos, víctimas de violencias, diferentes violencias políticas, ¿no? Frente a esta práctica de asesinatos selectivos, se tiene como finalidad, bueno, producir terror, que era lo que mencionaba Andrés respecto a los miedos, ¿no? Y era el miedo latente de participar activamente en un proceso social, político, eliminar presuntos colaboradores del enemigo, ¿no? Que eso es otra cosa que dentro de la violencia política siempre se empieza a construir a un enemigo en función de lo que es la otredad, ¿no? Silenciar víctimas, invisibilizar pues al victimario, ¿no? Por otro lado, pues está la relación con el objeto de trabajo, aniquilar a personas que desempeñan roles políticos, sociales, desarticular organizaciones comunitarias, producir desestabilización política y social. Otra de las modalidades que presenta son violencias desplegadas con desaparición forzada, que también está vinculada con lo mismo, que es la individualización previa de la víctima, y la desaparición de actores institucionales y no institucionales dentro del proceso democrático ha sido pues sistémica y a lo largo del tiempo, ¿no? Allí encontramos pues un instrumento utilizado por grupos al margen de la ley como guerrillas, paramilitares, agentes del Estado. También encontramos pues lo que es el secuestro y la violencia sexual, ¿no? Que tiene un alto componente de selectividad, que hace parte pues de una violencia política, porque muchas veces estas prácticas de violencia sexual pues no solo están vinculadas con el acto de la agresión sexual, sino también tienen un acto político de fondo, ¿no? Que también está inmerso en la instrumentalización de los cuerpos para generar miedo en las comunidades, y que pues está vinculado con otra práctica que es colectiva, y que pues ha sido una práctica que se ha dado y se profundizó en la década de los 80 y 90, que son las masacres, ¿no? La masacre, digamos, también llevó a hacer este ejercicio de violencia bastante sistemática, y que pues no permitió que muchas colectividades participaran de manera activa dentro de la construcción política en ciertos espacios territoriales, ¿no? ¿Qué tipo de casos nos podrían llegar a mencionar que dan cuenta de este tipo de violencia política y su vínculo con los procesos electorales? ¿Qué nos podría comentar Juan, Andrés? Bueno, yo tengo 2 casos particulares. El primero es el caso de la violencia política electoral tras la firma del acuerdo de paz. Uh-huh. Este acuerdo de paz nos prometió una cantidad de cosas que pues a la fecha realmente, si lo ponemos en estadísticas y en cuestiones de analítica, no se ha cumplido de parte más que todo de la paz que se firmó, que fue pues de la FARC. Esta parte pues no, pues para no pensar el tema, generó una violencia que se caracterizó más que todas las personas políticas consideradas líderes, periodistas, candidatos electorales en contexto de violencia armada. Esto generó pues un silencio, como estábamos comentando, una falta de participación, y que generó pues que el Estado estuviéramos pagándoles
sitios electorales a personas que pues realmente no estaban cumpliendo con el acuerdo. Es un tipo de violencia que es para las personas que estuvieron, como por ejemplo, víctimas del conflicto armado, entre otras. Y otro caso que es muy particular y es muy distinto al que acabo de poner, y es que la reelección, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez, que se autorreligió, por decirlo así, se autorizó una reelección, mientras que hubo una polémica en todo este generó esta reelección, pues sin tener en cuenta que la Constitución colombiana redacta pues en 1991 por la Colombia Constituyente. Eso es muy importante y pues es como un tipo de violencia, pues no así como general, pero sí es un tipo de violencia ya contra a nivel sociológico, a nivel social. Social, sí. Que podría entenderse como la instrumentalización de la Constitución para dar continuidad a un régimen político. Que muchas veces se ha llegado a plantear como dictadura constitucional en otros escenarios, de cómo se instrumentaliza constitucionalmente para dar procesos de reelección que no están previstos dentro de la Carta Constitucional, y que es interesante de pensar, porque también hay formas de violencia política, en un orden jurídico y legal, ¿no? Esto es muy interesante, sí, lo que plantea Andrés. Y digamos que históricamente yo estaba buscando también, y hay bastantes, ¿no? Digamos que está el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, que digamos que eso fue como un quiebre en la historia y también desató bastante violencia. Estaban los magnicidios también de los candidatos de Luis Carlos Galán o Carlos Pizarro, y un poco lo que conversábamos en las zonas CITREP, que son las circunscripciones transitorias especiales de paz, se encuentran que están presentes en áreas rurales como Cauca, Argelia, Balboa, Buenaventura's y otros, que buscan o fueron creadas para garantizar la presencia política en regiones afectadas, digamos que por el conflicto armado. Y digamos que los líderes hoy deben que pedir permiso a los grupos armados para moverse. Y también otro dato que encontré es como que, y es alarmante, 3 de cada 4 candidatas sufrieron también violencia política en el último proceso electoral. Entonces lo que decía, como hay lugares donde el Estado no llega y grupos armados han tomado como el poder político, entonces también el Estado está como buscando una apuesta quizá de llegar de esas formas. Entonces es como de quitarle el poder a las guerrillas, a los grupos armados, para ellos tener el control también digamos, del territorio. Sí, pareciera que de pronto estos sucesos de magnicidios, asesinatos selectivos, no se volvieran a repetir, pero pasan de manera constante. O sea, yo creo que eso expresa la fragilidad de lo que somos como sociedad, y cómo el conflicto pues no se ha, digamos, a partir del proceso de paz sí se amortiguó ciertos actores armados, su presencia y demás, pero eso genera ciertos vacíos de poder en los espacios territoriales que llevaron a que surgieran disidencias, otros grupos al margen de la ley que empezaron a ocupar estos espacios, y el conflicto pues va a tomar otro tipo de dinámicas, tanto así que pues estamos hablando de otro proceso que es la paz total, que también es algo muy incierto, ¿no? Porque no es un proceso que se haya podido construir de manera estable a lo largo de estos 4 años, pero que sí tiene que ser uno de los objetivos en términos políticos, pensarse la paz, ¿no? Porque uno no puede renunciar frente a, digamos, a estas ausencias que quedan de otro tipo de procesos, porque en últimas es cómo por una vía política se puede llegar a dar solución a este tipo de conflictos que ya hemos visto que por la vía armada pues no se han podido solucionar, ¿no? Y acá me gustaría de pronto hacer una pregunta a ustedes como futuros licenciados en ciencias sociales, y es cómo se podría pensar este tema de la violencia política en un orden de procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo de pronto lo podríamos llevar al aula? Profe, pues yo estaba pensando de pronto una herramienta fundamental que debemos, yo creo que llevar a la clase son los libros. Y en este caso, digamos, los libros de la Comisión de la Verdad. Específicamente hay un tomo que es de Colombia Adentro, que con ese recurso los estudiantes pueden realizar cartografías de la memoria, digamos que mapeando los relatos territoriales para entender cómo el conflicto, digamos, afectó los liderazgos de su propio municipio o barrio, porque no es lo mismo leer, digamos, una estadística que comprender cómo el asesinato de un líder frustró proyectos reales de electrificación o de educación, digamos que en la vereda. Y también yo creo que es vital combatir el estigma que hay en algunas fuentes. Encontramos como
como testimonios dolorosos de víctimas que cuentan, digamos, en la universidad, de sus propios compañeros que repetían el discurso de "Es que sus padres lo mataron por algo, por guerrilleros". Entonces, la enseñanza en la escuela debe que enfocarse en desnaturalizar esos prejuicios y mostrar que este genocidio o persecución muchas veces ni siquiera aparece en los libros sociales tradicionales. Vale, Juan, muchas gracias porque esto es importante, porque es un tema sensible en cierta medida, pero que es importante pensar de manera transversal dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos podrías comentar, Andrés, como, digamos, licenciado en formación? Bueno, yo esta reflexión la tuve muy en cuenta, y es que pues sí me gustaría como llevar en el aula como el debate de la cuestión electoral y el tema de la violencia política, más que todo con el tema de que no ver como el debate como un ring, como un tema de eso, sino como un laboratorio. Porque el tema de la violencia política en plena persevencia electoral es como intentar estudiar un incendio mientras está dentro de la habitación. Es como estudiar todo lo que tiene que ver como quién tiene la culpa, cómo funciona el fenómeno, y pues dando a transformar un calor, ese calor de esa llama que siempre está ahí presente, porque teniendo en cuenta que ya son más de 100 años de conflicto en este país, y pues que ya, o sea, que de verdad hemos establecido como una estabilidad, por decirlo así, a todo ese caos que hemos tenido, y no lo hemos normalizado, sino que hemos sobrevivido y lo hemos sobrellevado de una manera pues autónoma y todo, pero pues creo que con el tiempo yo tengo la fe y la esperanza de que eso va a cambiar, y pues dándole una luz analítica a este debate es poner en el aula eso, que es darle paso a las emociones de los estudiantes, de lo que piensan, si sentir miedo, si sienten inseguridades, y pues considerar como unas reglas de oro en cada debate, en cada cuestión de esto, el tema de pedagogía, unas reglas de oro como que bueno, acá se va a afirmar, aquí se va a hablar, aquí se va a cuestionar y se va a respetar, porque las opiniones es lo más importante y el criterio de cada quien. Vale, Andrés, muchas gracias porque eso invita a nuestra audiencia a pensar el tema en una clave en términos de enseñanza-aprendizaje. Y los invitamos a continuar con nuestra siguiente sección, Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Continuamos con Voces Ananqué, donde nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para eso recuperamos saberes populares, académicos y cotidianos de nuestra comunidad. Y hoy está con nosotros la profesora Marlene Sánchez. Ella es maestra en historia, doctora en historia, y nos hablará un poco sobre la relación entre paramilitarismo y elecciones. Los invitamos a escuchar. Para analizar la relación entre violencia política, elecciones y paramilitarismo, vamos a tener en cuenta 3 momentos. El primer momento se refiere al genocidio de la UP, el segundo momento se refiere al fenómeno de la parapolítica y el tercer momento son las actuales elecciones de 2026. En relación con el primer momento, me voy a referir a lo establecido por la Jurisdicción Especial para la Paz, el caso 06, genocidio contra el Partido Político Unión Patriótica. Este genocidio contra el Partido Unión Patriótica lo ha definido la JEP como el ataque sistemático que tuvo la intención deliberada de destruir el partido. Es un crimen de guerra, de homicidio en persona protegida, es un crimen de lesa humanidad, de exterminio, deportación, traslado forzoso de la población y otros actores inhumanos. En sus investigaciones, la SAL identificó un conjunto de hechos ilustrativos de la participación de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y oficinas de sicarios que ejecutaron crímenes contra la UP. La Jurisdicción Especial para la Paz encontró 3 modalidades. La primera modalidad fueron asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de campesinos, obreros, bananeros y sindicalistas mediante asaltos a fincas bananeras y campesinas para destruir la base de la UP. La segunda modalidad se refiere a los asesinatos y desplazamientos forzados de representantes políticos, funcionarios públicos y líderes comunitarios de la UP mediante sicariato en el casco urbano para destruir el liderazgo de la UP. La tercera modalidad
fueron las masacres y desplazamientos forzados en territorios con identidad upecista mediante incursiones para alterar las preferencias electorales de los pobladores, propagar el error entre los militantes y destruir los procesos y bienes colectivos productos de la realización del proyecto político. De este accionar en connivencia con los organismos de seguridad y defensa del Estado colombiano, 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica entre 1984 y 2006. Este es el primer momento. El segundo momento se refiere al fenómeno de la parapolítica, es decir, la alianza entre políticos, casas políticas y paramilitares. Estas acciones tuvieron que ver con el constreñimiento al elector, la intimidación y la persecución. Se dio gracias a las distintas alianzas que los paramilitares lograron establecer con organismos de seguridad y defensa del Estado colombiano, con algunos agentes de narcotráfico, algunas multinacionales, empresarios ganaderos, iglesias de distintos credos, entre otros. Las primeras documentaciones de estos casos de parapolítica se ocurrieron más o menos entre el 2008 y 2010 con la obra publicada por la Corporación Nuevo Arcoíris y su texto Refundaron la Patria. A partir del 2010 para adelante se siguieron haciendo investigaciones acerca de los fenómenos de la parapolítica, en los cuales se pudieron evidenciar cesión de curules, ejercicio de gobernar en cuerpo ajeno y las articulaciones entre el llamado neoparamilitarismo y la neoparapolítica. A la fecha, numerosos de estos casos, a pesar de que han sido documentados con gran extensión de detalles, la mayoría están en la impunidad. El tercer momento, que es 2026, me voy a apoyar en lo establecido por la Misión de Observación Electoral MOE. Entre los factores indicadores de violencia para las elecciones del 2026 indican que hay presencia de acciones de grupos armados ilegales, economías ilegales y gobernanza criminal. La gobernanza criminal se entiende como esa coordinación estratégica que se da entre facciones y élites políticas locales y actores externos criminales. El MOE ha podido establecer en varias regiones de Colombia que existe un riesgo alto en relación con la posibilidad de que los electores puedan ejercer su derecho al voto. Agradecemos a la profe Marlene Sánchez por estas reflexiones y podríamos decir que el paramilitarismo afectó a la democracia colombiana pues por lo menos en 4 dimensiones. Una, la distorsión de la representación, ¿no? Con muchos cargos de elección popular que respondían a intereses armados. Lo otro, la desigualdad en la competencia política. Un tercer elemento como deslegitimación institucional, donde la ciudadanía percibió la política como, digamos, capturada por mafias armadas. Una normalización de la violencia como mecanismo político, y en esta medida pues el paramilitarismo no solo es un actor armado ilegal, sino que también se convirtió en un actor político que atomizó la arquitectura democrática del país al intervenir en elecciones, cooptar representantes, eliminar opositores y erosionó principios básicos democráticos. Después de estas reflexiones los invitamos a seguir con nuestra sección Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Pueden encontrar nuestros episodios en formato podcast en YouTube y iVoox. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diferentes rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestro próximo episodio de Ananqué, Relatos de Clio por la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.